Imagina que tienes 100.000 euros ahorrados y te planteas cómo invertirlos para que trabajen por ti. Hay dos caminos claros, uno en el que compras para alquilar y construir patrimonio poco a poco y el otro en el que compras, reformas y vendes. La pregunta es, ¿cuál de estos dos caminos hacen crecer más tu dinero y cuál encaja mejor contigo? Mi nombre es Enrique Jiménez, primer personal shopper inmobiliario de España con más de 30 años en el sector y 2.500 operaciones a mis espaldas. Hoy vas a ver, con números reales y sin florituras, cuál de estas dos estrategias te convienen más. Y al final de este vídeo descubrirás un nuevo vehículo de inversión inmobiliaria que combina lo mejor de ambas formas y que da rentabilidades mínimas del 10% garantizadas. Sí, garantizadas sin que tú tengas que gestionar ni reformas ni alquileres y que vamos a calcular la rentabilidad de este vehículo a 10 años vista. Criterios de comparación. Antes de saltar los números, hay 4 factores básicos que debes conocer para comparar cualquier inversión inmobiliaria. La rentabilidad esperada, el riesgo versus la seguridad, la liquidez versus el plazo de desinversión y la implicación del tiempo. Con estos 4 indicadores claros veremos en cada estrategia cuál sobresale y cuál encaja mejor con tu perfil. Vamos a por los puntos clave para la memoria, la base. Tenemos 100.000 euros iniciales sin financiación. No vamos a contar con la financiación, vamos a poner que tenemos ese dinero ahorrado y que vamos a hacer una compra. En esa compra, en esos 100.000 euros, hablamos de total de la inversión. Total de la inversión hay incluidos gastos como el ITP, que es un 6% en Madrid, pero podemos ser un 10% en Cataluña o un 8% en Andalucía. Hay gastos notariales, gastos de registro, gastos de reforma. En algunos casos también hay incluidos gastos de algún profesional que te aporta el producto y tenemos un horizonte de 10 años. La idea es que comprar ese activo con esos gastos y tendremos las dos fórmulas, la fórmula de inversión patrimonialista y la fórmula de flipping, y desarrollaremos esos dos contextos con esa base de 100.000 euros, sobre todo muy importante, incluidos todos los gastos. Tenemos 100.000 y de aquí a 10 años, ¿qué nos va a quedar en nuestra cuenta? En los 3 casos, en el caso del flipping, en el caso de patrimonialista y en el caso que os vamos a explicar al final del vídeo, que es el de la inversión. Vamos por el bloque 1, una inversión patrimonialista. Ahora la opción patrimonialista es comprar para alquilar y mantener el activo. Hay una rentabilidad aproximadamente del 6-7% anual neto por ese alquiler. El 2% de IPC de ese alquiler, que va a ir subiendo cada año. Vamos a contar de la base del alquiler, le vamos a subir ese 2%, en algunos años puede ser un 3%, en algunos años un 2,5%, sabéis que en época de pandemia se disparó al 10%, pero y además como al ser primera vivienda, vamos a contar con esa media del 2% de alquiler, porque en algunas comunidades se está topando ese máximo de IPC, y vamos a tener una revalorización anual aproximadamente del 3%, En algunos casos, en algunas ciudades puede subir al 5 o al 6, en algunas el 1 o el 2%. Esto estamos hablando de que en 10 años, cuando cojo 100.000 y le sumo los alquileres de esos 10 años subidos con ese IPC y vendiera la vivienda de aquí a 10 años con esa revalorización del 3%, podríamos llegar aproximadamente de los 100.000 euros a los 200.000 euros. Yo empezaría con 100.000 euros en la cuenta y acabaría con 200.000 euros en la cuenta, aproximadamente. Aquí el punto del riesgo versus la seguridad, estamos hablando de que estamos en zonas donde la demanda tiene que ser muy alta. Pensad que las viviendas con alquileres baratos son más fáciles de alquilar. Entonces nuestro objetivo es comprar las primeras viviendas de precios más ajustados para poder ir subiendo poco a poco. Aquí tienes imprevistos puntuales, quiero decir que al final cuando alquilas algo a 10 años no te tiene que dar mucho trabajo, es un tema que la calidad del inquilino sí es buena y el estado técnico de la vivienda es buena, no te tiene que dar muchos dolores de cabeza. A lo mejor en el año 5 tienes que cambiar la caldera o en el año 3 tienes un problema de una pintura o de que tienes alguna humedad en algún sitio, pero no te tiene que dar mucho problema. La liquidez versus el plazo, pues al final tienes que puedes vender. Cuanto antes vendes, tienes una liquidez rápida, sí que es verdad que lo suyo para poder llegar a este por 2, pues tienes que dejar pasar el tiempo, porque si quieres vender antes, pues bajaría la rentabilidad y que puedas tener ese punto de venta rápida, que aún siendo muy rápida no va a ser menos de 2 o 3 meses, porque ponerlo en el mercado y ir al notario y demás, pues te va a ocupar esos 2 o 3 meses. Y aquí lo bueno que tiene también es que el cash flow es mensual. Desde el primer día tienes un cash flow que te va generando y que te va entrando en esa cuenta, y que vas viendo que tu cuenta va pues poco a poco creciendo. Por tanto, eso también hace que tengas ese punto de equilibrio en la entrada de dinero y no tengas que esperar al final del camino.
Aquí la implicación versus el trabajo, pues al final es la gestión de sus inquilinos, el cobro de las rentas, que te paguen. Aquí siempre recomendamos que haya un seguro de impago, ese mantenimiento de las reparaciones periódicas puntuales, algún trámite fiscal y legal que tengas que presentar pues en el trimestre, tus ingresos en anuales y demás. Al final alguna resolución de incidencias de la comunidad de propietarios, pero que básicamente es algo que si el inquilino es un buen inquilino y que hoy en día no hay mucha rotación porque realmente es muy difícil encontrar vivienda de alquiler en el mercado, te va a aguantar 5, 7, 10 y 15 años si quieres. Por tanto, entro el dinero, tengo un alquiler mensual de 600, 700 euros, me va haciendo una renta anual, que le sumo a la renta de la subida de precio y no me tiene que dar mucho más problema, y en el año 10 puedo vender y tendría ese por 2. Pasaría de 100.000 a 200.000 euros. Vamos al bloque 2, que es el flipping, donde compras, reformas y vendes un activo. La rentabilidad anual va a ser del 15% reinvirtiendo cada año. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un año para comprar el activo, esos 100.000 euros, con todo incluido, vamos a meterle un 15% de variación en la venta y cada año vamos a ir repitiendo ese caso. En 10 años aproximadamente podemos haber multiplicado por 3. Compro por 100.000, tengo rentabilidad del 15%, reinvierto ese dinero y cuando va creciendo, en 10 años obtengo 300.000 euros. Bien, vamos ahora al riesgo versus a la seguridad, ¿no? Aquí el riesgo operativo son los plazos de la obra, si hay sobrecostes, si vendo al precio que quiero, cómo está el mercado, si me viene una pandemia por en medio y en esos 10 años tengo que vender mejor o peor, las comisiones que hay extras a veces de las ventas, de los comerciales, si me lo venden, y ese punto que al final hace que el mercado de la otra manera pues es más estable porque es un alquiler mensual. Aquí podemos tener alguna turbulencia durante el camino de esos 10 años. Después vamos con la liquidez y el plazo. En ciclo de 12 a 18 meses por operación depende un poco de la venta que sea ágil. Esperamos que sobre todo el mercado, por eso ponemos un 15%. Entendemos que los flippings, o sobre todo nosotros cuando vemos un flipping intentamos ir al 20%, pero hemos querido ir al 15% para que sea una venta ágil, para que podamos comparar realmente que algo que no sea muy difícil y durante un año, que probablemente este tipo de operaciones se pueden hacer en 3 meses o en 6 meses, pero hemos ido a la peor opción, a alargar mucho los tiempos, ¿no? Respecto a la implicación del trabajo, pues claro, hay que buscar activamente, analizar los activos, coordinar y supervisar las reformas, negociar con constructoras, los proveedores, gestión del papeleo, la venta, ir al notario, cobrar, pagar, tener el cash flow perfecto para poder hacer las operaciones. Hay una serie de documentación que en el día a día pues hay que cumplir, hay que presentarlos a final de año y de trimestre, pues todos los beneficios, y eso necesita de bastante gestión. Por tanto, entendemos que todo esto es un poco más complejo que la visión anterior. O sea, tenemos la visión de los patrimonialistas, que al final pues multiplicaríamos por 2, aquí multiplicamos por 3 y evidentemente mejoramos mucho ese punto rentable, pero aquí tenemos mucho trabajo. Es un trabajo año a año donde tienes que estar implicando muchas horas y por lo tanto hay más beneficio, pero mucho más sacrificio. Si quieres más comparativas con datos transparentes que te ayuden a invertir con ventaja, suscríbete y activa la campanita. Todo el contenido que publicamos te va a ayudar a invertir mejor y a aumentar la rentabilidad de tus inversiones inmobiliarias. Ahora que tenéis los datos de las dos tipologías de inversión, vamos a aterrizarlas y vamos a intentaros dar conclusiones de cuál de ellas es mejor o peor respecto a vuestro perfil. El flipping te da mejor rentabilidad, eso está claro. O sea, en 10 años, un por 3. Pero con mayor riesgo, con ciclos cortos y con mucho trabajo de obra y venta y sobre todo mucha implicación personal. El patrimonialista ofrece estabilidad y cash flow constante, un por 2 en 10 años, con menos riesgo. Yo creo que hay un poquito más de liquidez, pero una gestión continua de alquileres que te puede dar menos trabajo que te puede dar el flipping. La clave está en alinear estos parámetros con tu tolerancia al riesgo. Es un tiempo que al final puedas dedicarle tú y que tú tengas un objetivo de liquidez. Por tanto, cuanto más riesgo quieras tener, o puedas aceptar con el agravante de que vas a dedicarle mucho más tiempo, pues puedes elegir entre un modelo o en otro. Vamos al bloque 3, con el vehículo de inversión que te he comentado al inicio del vídeo, que te puede dar un 10% de rentabilidad garantizada, un 20% de media y hemos conseguido llegar en estos últimos 4 años al 29%. Este vehículo consiste básicamente en comprar, reformar y vender sin que lo tengas que hacer tú.
todo el trabajo está hecho por profesionales que entienden de esto y que saben lo que hacen. Pues este nuevo vehículo que hemos estado hablando justo al inicio del vídeo, vamos a compararlo con las 4 partes que hemos estado desarrollando en los 2 modelos de inversión. El modelo de inversión de flipping y el modelo de inversión patrimonial. La primera, vamos a hablar de la rentabilidad. Y la rentabilidad esperada en este nuevo vehículo, estamos hablando de que hay un 10% garantizado anual. Estamos en los últimos 4 años en una media del 29%. Y creemos que en los próximos 10 años podríamos tranquilamente hablar del 20% de media. Por tanto, en rentabilidades medias, hablaremos ahora del por cuánto vamos a acabar en esta operación, pero es muy diferente a las 2 anteriores. La segunda es el riesgo versus la seguridad. Aquí el riesgo evidentemente lo intentamos diluir y diversificar en diferentes capitales de España. Al final, el tener diferentes opciones y diferentes tipos de producto hace que estemos mucho más tranquilos en las operaciones y que podamos revisarlas con nuestro departamento técnico, nuestro departamento legal, nuestros expertos en la zona. No compramos nada que no pueda estar en la zona, conocida por nuestro equipo de ventas, y realmente estamos muy seguros en comprar en cada uno de estos sitios. En el punto 3, en la liquidez versus el plazo de desinversión. Aquí nuestros inversores lo que hacen es invertir en un plazo de 1 año y reinvierten en la mayoría de casos. El sacar dinero antes o después es posible en nuestro modelo. Puedes acabar con los 10 años de inversión, que es donde vamos a dar el dato final de cuál es la diferencia, comparando esos 10 años que me espero, pero saliéndose antes se puede salir en 1 año, en 3 años o en 5 años. En cada uno de los casos se habla con el inversor y se pactan los intereses que seguro que vas a poder comparar. Vamos con la implicación del tiempo. Aquí sí que realmente hay una gran diferencia entre los 2 anteriores. Aquí es un tema 100% pasivo. Desde tu casa has hecho la inversión, simplemente desde la plataforma puedes ir viendo cómo va evolucionando tu inversión, cómo va evolucionando tu dinero, con todas las rentabilidades de todos los proyectos que puedes estar, y no tienes que hacer absolutamente nada. Firmar un contrato al inicio, que es un contrato de préstamo participativo, y en el momento de retirar el dinero para poder recuperar la inversión con las garantías que te hemos dado con el mismo activo. Inversiones mínimas a partir de 10.000 euros. Si ponemos esa proyección real de esos 100.000 euros que hemos hablado al principio, en 10 años, manteniendo esa media, ya no me voy a ir al 29% que hemos hecho los últimos 4 años, ni el 10% que garantizamos, sino a ese 20%, puedes tener unos rendimientos de 600.000 euros. Por tanto, multiplicas por 6. La cifra es fácil. Inicio patrimonialista, multiplicas de 100, pasas a 200. En el caso de flipping, haciéndolo tú durante 10 años, pasas de 100 a 300. Haciéndolo de manera pasiva desde este vehículo, pasas de 100 a 600. El número es muy estridente, pero realmente es la magia del interés compuesto y que muchos de vosotros y de vosotras conoceréis. Por lo tanto, tú decides la cifra, nosotros hacemos el resto. Entro con un dinero y al final de los 10 años pues podemos hacerte un cálculo con ese interés compuesto y de cuánto puedes ganar con esta inversión totalmente pasiva. Te dejo el enlace en la descripción para que veas todos los detalles y si te interesa rellenes ese formulario. Te llamaremos sin compromiso y te explicaremos cómo empezar a multiplicar tu capital hoy mismo.